fenómeno social y amplio, ¿verdad? Complejo además de la corrupción. Para esto propongo la siguiente agenda. Primero, que podamos introducirnos a la temática y luego a partir de ello que definamos qué es la corrupción, cómo impacta en los delitos contra la administración pública y seguramente en función de estos aspectos podamos ofrecer algunas conclusiones, por supuesto siempre provisionales frente a un tema de esta magnitud. Muy bien, entonces, un primer aspecto y solamente a modo introductorio. Veamos. Transparencia Internacional ha definido a la corrupción como el abuso del poder confiado para obtener beneficios privados, ¿no? Esta posición es muy ampliamente seguida. Sin embargo, diversos especialistas coinciden en que esta noción podría ser insuficiente, podría no ser, digamos, totalmente adecuada para abarcar todo el fenómeno amplio y complejo que ahora nos reúne. Por ello mismo, se incide pues en que la corrupción como fenómeno tan complicado de definir tiene que ser tratado desde diversos enfoques, con el propósito de que pueda ser adecuadamente comprendido y en su oportunidad combatido. Lo que nos obliga a reparar entonces precisamente en esta complejidad de cara a ofrecer una definición al respecto. Incluso no debería de extrañarnos que en un mundo globalizado, ¿verdad? Y caracterizado pues por la tecnología en constante expansión y mejora, así como también por la existencia de mayores recursos, pues que pueda existir la idea de que la corrupción de hoy no sea ni por asomo la misma que hemos visto en el pasado. Quizás es esta complejidad tan notoria y visible lo que nos haya conducido, estimados, a poder comprender que la corrupción trasciende el análisis propiamente penal. Eh, el concepto sobre corrupción trasciende seguramente el límite del derecho penal. Quizás por ello es que algunos instrumentos internacionales, como son, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o la Convención Interamericana contra la Corrupción, no se hayan decantado por brindar un concepto cerrado respecto a este fenómeno. Lo que sí se han hecho es señalar diversos ejemplos que podrían calificar como prácticas corruptas y por supuesto que se ha indicado la necesidad de que sea pues este fenómeno adecuadamente mitigado en los diversos países que se adscriben a estos instrumentos tan importantes. Con todo, podrá observarse entonces que el término de la corrupción denota diversas situaciones, ¿no? En vista de que es empleado, por un lado, para dar cuenta del fenómeno social de la corrupción, pero también se emplea para darnos cuenta o explicarnos de que existe cierto ámbito que es abarcado por el derecho penal. Lo que quiero incidir, y paso a repetirlo, es que muchas veces, seguramente, el derecho penal, aun cuando contiene un conjunto de delitos denominados delitos de corrupción, no va a abarcar todo el fenómeno social que esto implica. Es decir, la respuesta del derecho penal va a estar muy acotada a ciertas conductas. Bien. Entonces, en vista de que el poder punitivo solamente podrá ser utilizado para reprimir los ataques más graves contra los bienes jurídicos más importantes, esto es lo que se conoce como el carácter de última ratio del derecho penal, entonces podrá observarse que el derecho penal solamente servirá como una especie de complemento a los esfuerzos que se van a hacer desde otras áreas del derecho, al derecho administrativo sancionador posiblemente, o de las normas jurídico-éticas, ¿verdad? Va a ser lo que haga el derecho penal un refuerzo ante esto, ante la contención que pueda ofrecer el propio sistema jurídico. Quizás ello explique que por bastante tiempo la corrupción ha sido vista fundamentalmente como un asunto de funcionarios improbos,
como un asunto de funcionarios inescrupulosos que ponían a disposición su función pública a cambio de una ventaja o beneficio indebido. Así, por ejemplo, el Código Penal se orientó prioritariamente hacia la sanción de los comportamientos de corrupción pública, sobre la base de la idea de que siempre, en la mayoría de los casos, por último, debía intervenir un agente estatal. Es en función de esto que las posibilidades de contención penal de la corrupción estuvieron limitadas a conductas que se han considerado como comportamientos que ponían en un riesgo intolerable el correcto y regular funcionamiento de la administración pública, en un escenario típico donde debían intervenir dos partes. Por un lado, y siempre un funcionario público, y de otro un particular interesado en adquirir ilícitamente la función pública que aquel funcionario ponía, claro está, en venta de forma indebida. Tal perspectiva del derecho penal, acotado a un escenario como este, siempre vinculado a un funcionario público, al ataque a la administración pública como tal, es sumamente limitada ante un fenómeno social tan nocivo como es la corrupción, que, y lo dicho, el Tribunal Constitucional socava la legitimidad de las instituciones públicas, que atenta contra la sociedad, contra la base del Estado, contra el orden moral y la justicia, y que afecta pues el desarrollo integral de los pueblos. Entonces, en un escenario como este, no le falta razón al profesor José Hurtado Pozo, uno de los penalistas nacionales más importantes, cuando indica que un escenario como este no va a viabilizar el correcto funcionamiento del Estado, que necesita de servidores públicos eficaces e íntegros, ¿no? Entonces, si es que aceptamos estas premisas, podríamos consensuar en que es necesaria una concepción amplia sobre este fenómeno, bien, acerca de lo que debe entenderse por corrupción. Y esto con el propósito de que se dé cuenta de que cualquier estratagema o extremo de aquel pueda ser adecuadamente combatido de forma integral. Y claro está que el derecho penal formará parte de toda esta cadena de contención. Entonces, a partir de esto, paso a formular la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por corrupción? ¿Cómo la podemos definir? ¿Cuál será el sentido que se le pueda brindar a este fenómeno tan complejo como venimos observando? Muy bien. Para esto hago mención primero a ciertos instrumentos que vale la pena indicar. En el plano interno, dentro de los instrumentos señalados, podemos mencionar a la Política Nacional de Integridad y de Lucha contra la Corrupción. En este instrumento internacional llamado de Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, se dice lo siguiente, que la corrupción es definida como el mal uso del poder público o privado, ¿bien? Como el mal uso del poder público o privado, eh, que sea económico o no económico, cualquier ventaja indebida en general, directa o indirecta, por agentes públicos, privados o ciudadanos. Vean que esta noción sobre lo que es la corrupción incide sobre todo en aspectos orientados al abuso del poder. Luego también tenemos el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción del año 2018-2021, en donde se da cuenta de que a partir de esta definición, la corrupción implicará necesariamente pues que diversas entidades públicas, privadas, empresas, colectivos sociales, etcétera, implementen medidas para combatir este flagelo. Entonces, si algo podemos rescatar hasta el momento, es que va a ser importantísimo la necesidad de que se combata la corrupción a partir de la participación de todos y todas, públicos o privados, empresas o instituciones gubernamentales. A partir de esto, y en adición a lo que vengo mencionando, podemos dar cuenta de la política general del gobierno al 2021. Y es que el gobierno tuvo a bien dar cuenta de ciertos instrumentos o criterios para poder viabilizar la contención de este fenómeno. Así, por ejemplo, se dijo lo siguiente, que era necesario aprobar una estrategia de integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la prevención de actos corruptos.
En dicho documento se mencionó, bien, en ese momento se mencionó en aquel entonces que debían identificarse ciertos ejes importantes. ¿Y cuáles son estos ejes importantes? Pues paso a señalarlos. Por un lado, aquí, como un plan de acción, estaba la necesidad de que se identifiquen los riesgos que afectan la integridad pública. Un primer punto. Debían identificarse los riesgos que afectaran la integridad pública. Esto es, que las entidades debían implementar un proceso de identificación, evaluación y mitigación de los riesgos que pudieran afectar la integridad pública, es decir, la posibilidad de que una determinada conducta transgreda, sea activa u omisivamente, el respeto de los valores de la organización, así como de los principios, deberes y normas relacionadas al ejercicio de la función pública. Esto por un lado. De otro lado, se habló también de que se debía aplicar, pues, el índice de capacidad preventiva frente a la corrupción. De esta manera, que se pueda evaluar adecuadamente qué conductas podrían representar riesgos intolerables para el Estado y para el combate de este flagelo. Si es que esto es así, podemos observar que es notorio de que el Estado ha utilizado una definición amplia sobre corrupción, que abarca el ámbito público y también el ámbito privado, lo que va a tener como correlato una estrategia integral que, por supuesto, tendrá que implicar al derecho penal. Tendrá que implicar al derecho penal para la prevención, para la persecución y la sanción de todas las formas en que se materialice este fenómeno. Y es que ahora, estimados participantes, vean ustedes, el enfoque tiene que ser, frente a la corrupción, un enfoque moderno, que involucre un plano preventivo, esto es, la integridad como instrumento para la mitigación de prácticas corruptas, como otro reactivo, que es la investigación y sanción de actos corruptos, prevención y sanción como dos caras de una misma moneda. Precisamente, y sobre esto va a hablar enseguida la doctora Cecilia Madrid, va a ser el compliance, el instrumento que reúna estos dos planos, tanto el plano preventivo como un plano reactivo. Serán los programas de cumplimiento normativo, entonces, los que se dirijan a establecer dentro del sector privado y también dentro del ámbito público una cultura de cumplimiento de la legalidad. Esto implicará que se establezca o fomente una cultura que busque que un funcionario público, más allá de los controles que puedan existir, se sienta orientado, siempre claro está, al cumplimiento del marco de la legalidad y los criterios éticos que lo resguardan. Aquí podríamos preguntarnos, entonces, esta idea del compliance como un conjunto de medidas que inciden en el ámbito privado, pero que también implican el ámbito público, ¿podría ser idóneo para enfrentar la corrupción? Yo creo que sí. Y creo que la lucha contra la corrupción es un mandato constitucional. Y en vista de esto, es necesario poder complementar las estrategias que puedan combatir o enfrentar este flagelo. Entonces, a partir de una definición amplia de corrupción que abarque tanto el ámbito público como el privado, esto nos va a conducir a la necesidad de que exista una estrategia integral para la prevención, persecución y sanción de todas las formas en que se pueda materializar este fenómeno. Entonces, si es que la vista es así de amplia, se podrá observar que el compliance será el instrumento que, al reunir un plano preventivo, ¿verdad? Y luego otro reactivo, y que va a permitir a su vez que las empresas y también las entidades gubernamentales gestionen adecuadamente sus riesgos, pues se presenta como un instrumento, me parece, necesario de emplear para poder mitigar el riesgo de mayores prácticas corruptas. Si es que el sistema de prevención o compliance está orientado a la mitigación de los riesgos legales que se derivan del incumplimiento de la normativa penal, a esto se le va a denominar criminal compliance. En cambio, si es que está enfocado en el sector público, en la ética pública o en las buenas prácticas gubernamentales,
Esto se va a denominar como compliance público, public compliance o compliance estatal. Algunos también dan cuenta de que esto se conoce como compliance oficial o compliance gubernamental. Y también en nuestro país se viene, digamos, instalando a través de lo que se conoce como los sistemas de integridad. Y con esto paso a otra interrogante. Entonces, ¿sí va a ser posible emplear el compliance en el ámbito público? Yo pienso que sí. Yo creería que el compliance es necesario en el ámbito privado, pero es imprescindible en el ámbito público. ¿Y por qué? Vean, el Comité de Gobernanza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el 2017 reconoció que la integridad pública es una respuesta estratégica y además sostenible frente a la corrupción, ya que los enfoques tradicionales basados en la creación de más reglas, de un cumplimiento más rígido y una aplicación más estricta, no han tenido éxito o no han tenido el resultado esperado, sino que más bien su función ha sido o efectividad ha sido muy limitada. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha reconocido también que la integridad resulta crucial para la gobernanza pública, en la medida que salvaguarda el interés general y refuerza valores fundamentales. Por ello, tales instituciones han recomendado que se implementen políticas de integridad en las entidades públicas, bajo el enfoque de la gestión de riesgos, a partir de lo cual se promueva una cultura de integridad en toda la sociedad. Entonces, la implementación de un sistema integral de prevención contra la corrupción, recomendado en nuestro país por el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, ha llevado a que se establezcan ciertas líneas prioritarias para el desarrollo de una estrategia nueva de combate contra la corrupción, que parta de este ámbito preventivo y, claro, no olvide o omita el reactivo, pero que éste se vea complementado. Asimismo, bajo ese enfoque, es el denominado modelo de integridad, que es la denominación que recibe el compliance en el ámbito público, el instrumento que va a permitir que las entidades estatales prevengan, por ejemplo, que los funcionarios públicos se involucren en actos de corrupción o en otros ilícitos que expresen el abuso de su posición gubernamental. Eh, Como ustedes muy bien comprenderán, aun cuando sea necesario e importante que se pueda dar cuenta de un plano preventivo, debe entenderse que esto no será suficiente para reducir a cero la corrupción. Es decir, el modelo de integridad no va a buscar que no exista corrupción en nuestro país. Sería pues un propósito quizás demasiado soberbio, ¿verdad? Poder pretender algo como ello. Lo que se va a buscar en todo caso es que se reduzca sustancialmente que prácticas como estas se presenten. Es una reducción entonces considerable lo que se va a buscar a partir de la identificación oportuna de aquellas prácticas que podrían viabilizar actos corruptos. Y sobre esa base, entonces, parto ya hacia lo que implica la intervención del derecho penal. Hasta aquí me gustaría solamente dejar sentado algunos puntos. El fenómeno de la corrupción, decimos, es amplio y complejo. El derecho penal, dentro del rol que juega frente a este fenómeno, es un rol bastante acotado o reducido. Muy posiblemente, para poder combatir eficazmente la corrupción, se requiera de una estrategia integral. Una estrategia integral no se basa únicamente en el recurso al derecho penal, es decir, no obvia esto, pero requiere más. Y ese plus viene dado hoy en día por la figura del compliance o también llamados en el contexto público programas de integridad.
Dicho esto, entonces pasemos a observar cuál es el rol que le va a corresponder al derecho penal. Y parto por decir lo siguiente. En la parte especial del Código Penal del 91 se ha incluido todo un sistema de delitos contra la administración pública. Y con precisión se ha dado cuenta de tres grupos de conductas punibles. Por un lado, de delitos cometidos por particulares, de otro lado, de delitos cometidos evidentemente también por funcionarios públicos improbos, que es la visión tradicional que hemos estado observando, ¿cierto? Y luego también delitos contra la administración de justicia. Esta ha sido la técnica legislativa que el Estado ha tenido a bien emplear para el combate de la corrupción. Entonces, específicamente, el grupo de delitos cometidos por funcionarios públicos, que también se le denomina a este grupo como delitos funcionariales, están regulados en el capítulo segundo y se encuentran integrados por figuras como la colusión, el peculado y los delitos propiamente de corrupción. Una característica esencial de estos delitos es que su autor debe ser un funcionario público o servidor público. Esto es, que requieren de un autor especial, que con su conducta quiebre los deberes propios del cargo que ostenta o que abuse de sus facultades y atribuciones que ejerce a nombre o por delegación del Estado. Otro punto a tomar en cuenta es que la mayoría de estos delitos contra la administración pública son además de carácter doloso y de realización comisiva. Existen muy pocos delitos contra la administración pública que tengan una modalidad culposa u omisiva. Por ejemplo, el peculado se puede cometer de manera imprudente o también lo que es, pues, la omisión de actos funcionariales en su vertiente de acto o de comportamiento omisivo. Finalmente, es importante indicar dentro de las características generales de esta clase de delitos es que las penas asignadas son penas conjuntas, ya que se impone usualmente lo que es la pena privativa de libertad, así también la multa y la inhabilitación. Estimados doctores, a todos los participantes que están en este contexto de diálogo, si es que esas son las características principales de los delitos de corrupción, y además, si hemos dicho que este fenómeno es ampliamente complejo, podríamos preguntarnos entonces, ¿cuál es la esencia de los delitos de corrupción regulados en el Código Penal? Evidentemente, una pregunta como esta pasa por vincular a los delitos de corrupción vistos en el texto sustantivo, además de la mano con lo que es el concepto que hemos ya brindado sobre la corrupción. Si es que enlazamos ambos aspectos, podremos señalar lo siguiente, ¿no? Que frente a lo que un sector de la doctrina nacional califica como delitos de corrupción, basado en la existencia, pues, de una entrega, de una dádiva indebida, de una ventaja ilícita, de las llamadas coimas o sobornos, que frente a esta idea debemos nosotros ampliar la noción de lo que implica la característica principal de los delitos de corrupción. Así, la característica principal o el fundamento del injusto de corrupción será el aprovechamiento del poder público en beneficio privado. El aprovechamiento del poder público en beneficio privado es la principal característica de los delitos de corrupción. Eh, Al entender esto así, podrá comprenderse también que delito de corrupción será tanto el soborno o llamado cohecho, que implica que un particular le brinde una ventaja económica indebida a un funcionario público, como también podrá ser considerado como soborno o como acto de corrupción, perdónenme, aquellas prácticas donde, aun cuando no exista un medio corruptor, aun cuando no exista un medio corruptor, igualmente se pueda llevar a cabo, pues, un acto que implique el abuso de la función. Por ejemplo, el delito de colusión. Piénsese en lo que es el delito de colusión.
Un ilícito penal en donde un funcionario público y un privado se ponen de acuerdo, pues para que el funcionario público, a cargo de la contratación de un determinado servicio, pues le otorgue la licitación a aquel privado por una ilícita concertación, una ilícita o ilícito acuerdo entre estos. Ahí el tipo penal no exige ningún medio corruptor, ninguno. Sin embargo, ¿alguien estaría dispuesto a señalar que ese no es acaso un delito de corrupción? Pues por supuesto que sí. Y poder señalar que es un delito de corrupción viene de la mano de entender que la característica de estos ilícitos no es la idea de que exista un soborno, sino que va a venir del abuso de la función que le ha sido encomendado al funcionario o servidor público. Bien, eso es entonces, o esa es entonces, la principal característica. Bajo este entendido y siguiendo al maestro Hurtado Pozo, podemos observar que desde la perspectiva del derecho penal se puede considerar al fenómeno de la corrupción como conformado por múltiples comportamientos diferentes que pueden ser agrupados en sectores que constituyen círculos concéntricos, ¿no? Habrá algunos que estén abarcados por el Código Penal como delitos de corrupción propiamente dichos, habrán otros donde tendrán que distinguirse comportamientos delictivos que impliquen diversos niveles de fomento de este fenómeno social de la corrupción, como puede ser la colusión y otros, además, que impliquen también la viabilidad de estas prácticas. Entonces, paso a formular otra duda. Si es que los fenómenos o el fenómeno de la corrupción es atajado a través del derecho penal, a través de delitos que tienen como esencia el abuso del poder público encomendado, si es que esto es así, entonces, ¿cuál será el interés del Estado al proscribir estas conductas? El interés del Estado va a ser siempre, en el contexto del derecho penal, la protección de lo que es el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. No obstante, que este sea el interés del Estado no implica que no puedan existir otros intereses o bienes jurídicos también importantes que van a entrar a tallar. ¿Y cuáles serán estos otros? Pues aquellos otros intereses van a estar en función al tipo de delito que en específico estemos hablando. Por ejemplo, si es que hablamos de entregarle eh, dinero de forma ilícita a un juez para que nos beneficie en alguna causa que esté esbozando, ¿verdad? O que esté estudiando, eso configura cohecho. Y ahí, entonces, el interés que de forma inmediata se estará tutelando será la imparcialidad del funcionario público. En todo delito de corrupción, lo que quiero indicar es que se afectan dos intereses. Uno de forma inmediata, por ejemplo, en el cohecho, la imparcialidad del funcionario público, y otro de forma mediata, que va a ser siempre el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. En el delito de colusión, por poner otro supuesto, se afecta a través de esta componenda o acuerdo ilícito para beneficiar a un privado, se afecta el correcto y regular funcionamiento de la administración pública, por supuesto, de manera inmediata. Pero de forma inmediata se estará afectando lo que viene a ser la asignación eficiente de recursos públicos en las operaciones contractuales que el Estado lleva a cabo. Por tanto, puede hasta aquí, espero que esté quedando en cierta medida claro, que combatir la corrupción es una tarea que, y siguiendo al profesor Hurtado Pozo, sobrepasa al derecho penal, tanto en relación a sus fines como a sus medios. Las conductas prohibidas en el Código Penal implican ciertos contextos típicos, donde usualmente tendrá que concurrir un funcionario público, donde esté en riesgo el correcto funcionamiento de la administración pública y, en todo caso, algún interés adicional. Pero habrán otros contextos donde la ética, donde, por ejemplo, la leal y libre competencia
no sean atajados vía el derecho penal, concretamente de cara a o con el uso de los delitos denominados de corrupción. Tendremos que entonces recurrir a otros medios. Aquellos otros medios que nos van a permitir una mejor contención de la corrupción, repito, no viene de la mano del derecho penal. Complementa el derecho penal, seguramente, que es los programas de cumplimiento normativo. Así las cosas, quizás deberíamos reparar en cuál es la vinculación existente entre la corrupción y la protección penal de la administración pública. Vean, la corrupción es mucho más que, como diría mi amigo Eric Guimaray, el ilícito irreprochable beneficio particular de un funcionario o de un sector empresarial, toda vez que la gestión corrupta de los recursos y de los servicios públicos evidentemente inciden de forma negativa en la configuración de las relaciones sociales instituidas, pues, de cara al acceso y goce de las ventajas que el Estado, en su rol prestacional, nos entrega. Entonces, el efecto nocivo de la corrupción implica muy concretamente un proceso malicioso de exclusión. La corrupción lo que provoca es la exclusión de personas, de ciudadanos. Va a conducir a que existan ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría. Aquel ciudadano de primera categoría, en este contexto evidentemente ilícito, ¿verdad? Será aquel que pueda, pues, en función de ciertas ventajas indebidas, obtener el acceso a la salud, a la educación, mientras que habrán otros que no puedan acceder a una adecuada atención de su salud, a vivienda, a educación, al trabajo, derechos pensados para toda la ciudadanía. El sistema de corrupción los convierte en intereses negociables, lo que va a distorsionar así, evidentemente, la noción más básica de justicia social, que lejos de ser, pues, previsible e igualitaria, va a resultar, en función de esta práctica indebida, pues como algo negociable y arbitrario. Por todo esto, repito, el rol del derecho penal que implica una reacción frente a los ataques más intensos al bien jurídico protegido, en este caso el correcto y regular funcionamiento de la administración pública, no agota, y no debería agotar tampoco, las estrategias del Estado frente a este fenómeno social. La estrategia del Estado, conforme a los instrumentos que hemos ido revisando, va a pasar por ahora apostar más bien por una labor preventiva, por una labor que se adelante a la sola reacción frente al delito ya cometido. Y aquí también me gustaría mencionar al profesor Gunther Jacobs, ¿no? Que siempre ha dicho, el derecho penal llega tarde. El derecho penal llega cuando ya se mató a una persona. Que el derecho penal llega cuando ya se cometió el robo o cuando ya se cometió un acto que lesionó un bien jurídico. Pues bien, el Estado no puede esperar que se afecte o lesione la transparencia, la imparcialidad del funcionario público o la adecuada asignación de recursos. El Estado tiene que adelantarse. Este adelantamiento no tiene que ser necesariamente tarea del derecho penal, sino que seguramente lo más recomendable es que el Estado opte por otros instrumentos. Y es la idea del compliance el cual podría graficar mejor esto. Entonces, estimados doctores, para ir concluyendo, vean, la gravedad de los efectos de la corrupción y su implantación, pues, generalizada en diversos ámbitos de nuestro país y los efectos de exclusión que provocan, dan cuenta de que el Estado tiene un cometido. Y este cometido, reconocido por el Tribunal Constitucional, es la lucha y combate contra la corrupción. El derecho penal
en este marco jugará un rol bastante humilde, seguramente en búsqueda de la tutela del correcto y regular funcionamiento de la administración pública. Y si es que incluso buscamos una posición más moderna y amplia, pues esto vendrá de la mano de los denominados delitos de corrupción privada, que también los hay, y que buscan proteger lo que se entiende como la competencia leal. No obstante, será el recurso a otros instrumentos adicionales los que procurarán una mejor respuesta estatal frente a este fenómeno social. Será a través de la implementación de programas de cumplimiento normativo y muy seguramente también de la mano de esto, lo que se conoce como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que se podría lograr reducir el riesgo de que la interacción entre funcionarios públicos con poder discrecional y particulares, sean personas naturales o jurídicas, ¿verdad? Que esta interacción, pues, enmarcada en prácticas corruptas, impida que los organismos del Estado realicen los fines constitucionales que tienen asignado. Entonces, el riesgo de ser descubierto, así también como la existencia de controles eficaces y en suma, además, una respuesta sancionadora de parte del Estado que sea disuasiva, todo ello en conjunto podría dar lugar a una respuesta del Estado más adecuada e idónea de cara a los fines que se buscan. Esto está siendo implementado hoy en día en algunos organismos públicos que han entendido que no solamente el privado debe encargarse de lo que es la mitigación del riesgo de la corrupción, sino también el propio Estado. No debe olvidarse en ese escenario que precisamente una característica común de los delitos de corrupción, por ejemplo, el cohecho que lo hemos mencionado, ¿verdad? Es la bilateralidad, en función del cual van a haber dos partes, ¿no? Un funcionario público que acepta el pago indebido y un particular que compra, precisamente a través del soborno, el servicio que el Estado debería ofrecer de manera gratuita en su rol prestacional. Entonces, delitos como el cohecho activo u otros que se enmarcan en estos contextos de interacción, muy posiblemente sean mejor prevenidos y mitigados a través de instrumentos que incidan en el plano de la prevención. El compliance tiene estas particularidades. Entonces, no va a ser poca cosa que el Estado promueva o premie la implementación de los programas de cumplimiento normativo en el sector privado, ¿verdad? Los llamados compliance anticorrupción, y que en simultáneo también diseñe e implemente mecanismos en sus diferentes órganos e instituciones, que son los denominados modelos de integridad. Precisamente, y con esto voy cerrando este diálogo, el modelo de integridad será el instrumento que permitirá a las entidades estatales, a través de la implementación de diversas medidas, prevenir pues que los funcionarios públicos se involucren en actos corruptos o incluso, y voy más allá de esto, que incurran en otros ilícitos que puedan expresar el abuso de su posición gubernamental. Por todo esto, estimados participantes, de cara a la contención penal de los delitos de corrupción, entre estos el cohecho, será esencial que las diversas medidas que tome el Estado no se acoten únicamente a la represión amparada en la pena, sino que también se apueste por medidas de índole preventivas. Y aquí, ya para acabar, será el compliance el que pueda expresar una mejor estrategia mediante la cimentación de valores en el ámbito público y privado. Estimados doctores, con esto concluyo la participación que he querido brindar o algún aporte que he querido dar sobre esta materia. Si es que hubiese alguna pregunta, duda o consulta, por supuesto que estoy atento a todo lo que ustedes puedan indicar. Sí, muchas gracias, Magíster, por su ponencia. A continuación, brevemente procederemos a observar las preguntas de los participantes. Si gustan realizar una pregunta, puede escribirlo a través del chat o si gustan encender su micrófono, pueden alzar la mano para cederle el uso de la palabra. Bien. Nos
Escribe Ivonne Rodríguez. Muchas gracias, profesor, por su gran exposición, muy clara y precisa. Una consulta. ¿La implementación del compliance acarrea algún potencial riesgo en su implementación o solo conlleva beneficios? Ok, lo que sucede es que la implementación de un compliance evidentemente es una tarea compleja. Entonces, apostar por ello, el sector privado, si queremos hablar de algún riesgo, pueden ser dos. Uno, principalmente la falta de recursos. Quizás las empresas que puedan apostar por implementar medidas como esta serán empresas de cierto alcance amplio, ¿no? Empresas grandes, medianas o grandes. Habrá que ver cómo podríamos gestionar un compliance para empresas pequeñas, pequeñas e incluso microempresas. Eso por un lado. De otro lado, existe en el ámbito de la práctica y de la consultoría ideas como que si yo implemento un compliance, esto es, si yo defino cuáles son los roles, fomento una cultura del cumplimiento de la legalidad y finalmente alguno de mis trabajadores realiza un acto indebido, todo el trabajo se fue por la borda, de nada sirvió. Eh, el- la, lo que he, pues, digamos, gastado en implementar este programa no me sirvió. Bueno, eso no es así. En realidad, el Estado, a través de la ley 30.424, ha buscado precisamente promocionar la idea del compliance en el sector privado. Y esto lo he hecho a través de ciertas consecuencias jurídicas beneficiosas para quienes lo implementen. Por ejemplo, una empresa que implemente un programa de prevención puede verse exceptuada de sanción o incluso, en el peor de los casos, si es que se realizó el acto delictivo y el compliance estaba todavía en proceso de implementación, puede llevar a una reducción o mitigación de la sanción que se imponga. Eso en el ámbito privado, pero en el ámbito público también trae evidentemente cuestiones favorables. Va a viabilizar que los funcionarios públicos tengan un mayor acercamiento a ciertas pautas que reduzcan la posibilidad de que puedan verse tentados, ¿verdad?, a incurrir en prácticas corruptas. Asimismo, va a viabilizar también una adecuada delimitación de sus funciones y también de las prohibiciones que tienen a razón del cargo, ¿no? Eso, María Alejandra, sería, ¿no?, una respuesta tentativa a la pregunta de Ivonne. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de André Hernández. Usted menciona que el Estado debe implementar mecanismos contra la corrupción. ¿A cuál se refiere? Sí, por supuesto. Lo que pasa es lo siguiente. Si el Estado únicamente se contentara con seguir con los instrumentos que ya tiene de control interno, del recurso al derecho penal también y sanciones administrativas, si es que se acotara a ese conjunto de respuestas, muy posiblemente, y la experiencia es quizás el mejor instrumento para saber qué podría ocurrir, seguiríamos en lo mismo. Es decir, ya el Estado de hace mucho ha apostado por el derecho penal. El Estado hace mucho ha apostado por medidas de control muy intensas y también por sanciones administrativas sumamente disuasivas. Y pese a ello, igualmente se han llevado a cabo prácticas corruptas. Por ejemplo, el caso Lavallato, ¿no? El caso del Club de la Construcción. El actual gobierno, bueno, el gobierno que ha pasado, ¿no? Hace poco, lo del puente Tarata, en el contexto de la pandemia, que hospitales públicos, ¿no?, estuvieran también accediendo a sobornos para poder brindar una cama de atención de emergencia a ciertas personas. Se hablaba de montos de 80.000 soles para poder acceder a una cama UCI, ¿verdad? En desmedro quizás de alguien que estuviese en peor situación y que requiriese esa atención. Bueno, si es que solamente apostáramos por lo que ya hemos tenido, seguramente la respuesta sería la misma de siempre: corrupción en crecimiento. Muy posiblemente ahora lo que vamos a hacer es apostar por medidas preventivas. ¿Cuáles son medidas preventivas? Por ejemplo,
que se instaure un código de ética que dé cuenta de las conductas que son intolerables en el ámbito público. Dos, una política también asociada a lo que podría ser la recepción de obsequios en el ámbito público. En el ámbito privado podrá ser viable que se dé un obsequio, ¿verdad? Por alguna atención brindada. En el ámbito público no. ¿Qué otras medidas? Unas más específicas. Si es que el contexto, por ejemplo, de las licitaciones públicas, esto es de los contratos estatales, como sabemos, ha servido de marco para que se lleven a cabo prácticas corruptas millonarias, muy posiblemente habrá que establecer controles para reducir ese riesgo. ¿Cómo? Que los funcionarios públicos no puedan reunirse con particulares en contextos alejados de la institución, en determinadas horas, que tenga que haber controles de ingreso y salida, y también seguramente la transparencia en el marco de esas reuniones, entre otras, ¿no? Entonces son medidas más específicas que, claro está, tenemos que ver organismo por organismo, esto es institución por institución, para ver cuáles serían las más idóneas. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta de José Alberto Salinas. Actualmente ya existen programas de lucha contra la corrupción en la administración pública. Sin embargo, siento que no funciona bien. ¿Cree que implementar estos programas deberían estar a cargo de empresas privadas? Hoy en día lo que se está haciendo es lo siguiente. Varias instituciones públicas están apostando por las denominadas normas ISO, y dentro de estas, la ISO 37001, que la doctora Madrid seguramente lo desarrollará un poco más, es un sistema de prevención y de gestión de conductas que puedan ser consideradas como corruptas. Entonces, ¿los privados juegan algún rol? Sí, de cara seguramente a la implementación y diseño del programa, pero las pautas generales sobre cómo debe implementarse aquellas, más aún en una empresa, ha venido dado por el Estado. Esto es lo que se conoce como autorregulación regulada. Cada quien ve cómo se administra, pero deberán respetarse ciertas pautas generales. Estas pautas generales están dadas por el Estado en la Ley 30.424, en su reglamento y en otras directivas que han sido esbozadas al respecto. Tenemos otra pregunta de Liz. Buenas tardes, una consulta. ¿Cuál sería el rol del modelo de integridad en el ámbito público? Y por supuesto, un modelo de integridad lo que va a buscar es dos cosas: complementar al control interno que ya existe en una institución pública, seguramente imposible que no, y esa complementariedad va a venir de la mano de cimentar una cultura de cumplimiento de la legalidad, donde el cumplimiento de la legalidad no debe entenderse como el cumplimiento de la ley. Hay quienes dicen, el compliance da cuenta de cumplir la ley, pero vamos, cumplir la ley no se requiere un instrumento tan costoso para cumplir para viabilizar lo que debemos hacer, que es cumplir en el marco de la legalidad. Cuando se dice que el compliance busca cimentar una cultura de cumplimiento de la legalidad, en realidad se dice mucho más. Eh, También involucra lo que es, pues, por ejemplo, la realización de prácticas éticas. También involucrará lo que son los compromisos asumidos de forma voluntaria por las organizaciones, públicas o privadas. Entonces, ¿cómo se manifiesta el programa de integridad en la administración pública? Se va a manifestar a través de controles que complementen lo que es el control interno, pero que tengan como propósito no solamente la rigurosidad y sanción de esas conductas, sino sobre todo ir cimentando una cultura de cumplimiento de la legalidad en sentido amplio, legalidad, como les vengo comentando. Sí, tenemos otra pregunta. ¿En qué grupo social se vería reflejado positivamente las soluciones que usted plantea contra la lucha contra la corrupción? ¿Y cree que si el Estado implementa ciertas metodologías en sus entidades, usted cree que se logre disminuir los casos de corrupción? Buenísima pregunta. Eh, lo que pasa es lo siguiente. eh, El rol de derecho penal, creo que ha quedado claro, espero que sí lo sea, es muy acotado en lo que es la lucha contra un fenómeno tan complejo como es la corrupción.
Los delitos regulados en el texto sustantivo, en la parte especial, no dan cuenta pues de un combate integral frente a la corrupción. Este combate que ofrece el derecho penal en todo caso es tardío porque ya se habría realizado la práctica corrupta en pro de a futuro poder mantener pues incólume seguramente el regular funcionamiento de la administración pública. Y ahora modernamente también se habla de la protección de lo que es la libre competencia en ciertos delitos llamados de corrupción privada. Entonces, si es que el derecho penal se queda corto, y esto va a conducir, por lógica, a que habrán ciertas conductas que tengan efectos nocivos. Y el efecto nocivo más característico de la corrupción es precisamente este proceso de exclusión. Diversos ciudadanos no podrán acudir a hospitales a resguardar su salud, no podrán verse beneficiados con ciertos trámites administrativos para poder emprender quizás una actividad económica, mientras que otros que puedan sobornar sí lo harán. Quizás algunos se quedarán rezagados en lo que son sus expectativas de una educación adecuada, entre otros. Entonces, ¿a quién beneficia en mejor medida que el Estado tome las riendas de la lucha contra la corrupción? Pues a todos los ciudadanos, pero sobre todo a aquellos que o no admiten la realización de prácticas corruptas como parte de su propia gestión o autogestión, ¿verdad? De su libertad, o a otros que aunado a esto, tampoco puedan pues encontrarse en una situación de poder solventar esta ilícita venta de la función pública por parte de funcionarios improbos, ¿no? Lo que se va a buscar en todo caso es poder mitigar, reducir este proceso de exclusión que la corrupción provoca. Y para finalizar, tenemos una última pregunta. A su criterio, ¿usted cree que el Perú va por un buen camino en lo que se compete a la lucha de la corrupción? Y usted cree que, bueno, esa es la pregunta, si usted cree que el Perú va en camino a lo que compete a la lucha con la corrupción, ¿y cuál es el error que se está cometiendo para seguir así? Ok, es una pregunta muy complicada de responder, ¿no? Eh, por todos es conocido lo que está aconteciendo en nuestro país. En muy poco tiempo hemos tenido diferentes gobernantes eh, que han sido algunos vacados, ¿verdad? Y todos ellos, o en su gran mayoría, están siendo investigados por delitos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos. Evidentemente que un país tenga varios gobernantes en un tiempo tan reducido, que gran parte de estos y su núcleo más cercano estén involucrados en actos de corrupción y también en actos de crimen organizado y lavado de activos. Paréntesis, lavado de activos es el delito que permite integrar la corrupción con lo que también es la criminalidad corporativa, ¿no? Es donde, y también la criminalidad organizada es el delito que permite al corrupto disfrutar de lo que obtuvo, ¿no? Entonces, todo ello es expresivo de que nuestro país desafortunadamente está retrocediendo en la lucha contra la corrupción, lo cual puede sonar un poco incoherente, porque les he mostrado diversas normas que estarían buscando reforzar lo que es la lucha contra este fenómeno. Y aquí ustedes se darán cuenta de algo. El derecho, a través de sus normas, evidentemente apuntan a un deber ser. Las normas que prohíben la corrupción, definiéndola para buscar su adecuado combate, en el deber ser, lo que buscan es que esas prácticas se reduzcan, pero sin un compromiso real. Si es que no hay un compromiso real de parte de las autoridades, por ejemplo, en el Estado, desde el presidente, los ministros, hasta cada autoridad de un organismo público determinado, si es que no hay un compromiso real de parte de ellos, todo viene a ser puro papel. Es lo que en el ámbito privado se conoce como compliance de cosmética o de puro papel. Si es que no existe un compromiso real de parte de quienes tienen el poder de decisión, así se puedan emitir diversas normas, no va a haber un cambio sustancial.
Entonces, ante la pregunta compleja que me ha llevado a hacer toda esta explicación, pues yo creo que nuestro país está perdiendo, evidentemente, la lucha contra la corrupción. Aún así, deseamos apostar por integrar la OSD, lo que creo que, por lo menos en un plano real, es complejo, ¿no? Muchas gracias por su participación, Magister. Reiteramos nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación y por su excelente exposición. Ahora continuaremos con la ponencia de la Magíster Cecilia Madrid. Es doctora en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Marcos, máster en cumplimiento normativo en materia penal en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Además es licenciada en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios en maestría igual en esa misma universidad, además de ser docente en la Universidad Científica del Sur. Ok, muchas gracias María Alejandra, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, les agradezco por el tomarse el tiempo para este evento. Es muy importante para el área penal de la universidad que se promuevan este tipo de eventos, ya que queremos espacios para poder discutir temas de especial relevancia en materia penal, sobre todo que tienen que ver con nuestra actualidad, ¿no? Y qué duda cabe que la lucha contra la corrupción y el rol del derecho penal en esa tarea, pues es un tema que es bastante importante, ¿no? Sobre todo en el contexto actual en el que nos encontramos, al que Walter ya ha hecho referencia, y yo voy a tratar de complementar todas las ideas que Walter ha dado en la primera fase del evento. Lo primero que tendría que decir es que en la división de los temas me corresponde hablar del papel del criminal compliance en la prevención de la corrupción. Para ello vamos a hablar un poquito cuál es la relación que tiene el criminal compliance en la prevención de la corrupción, y después vamos ya a ir de lleno en conocer cuáles son las funciones, los componentes de los programas de cumplimiento, cómo se implementa un programa de cumplimiento y la capacidad de rendimiento que esta herramienta de gestión tiene en el marco de la lucha contra la corrupción. Bueno, como tema introductorio, yo creo que ya bastante ha allanado el camino la parte de Walter sobre la relación del criminal compliance o del compliance en esta lucha contra la corrupción, ¿no? El Estado ha promovido a través de las diversas políticas que ha estructurado para luchar contra la corrupción un sistema integral, ¿no? Porque la corrupción como fenómeno complejo no solamente necesita medidas reactivas, sino también de carácter preventivo. Entonces, en el ámbito reactivo tenemos a todo, pues, la artillería penal, pero también en el ámbito de la prevención está el tema de promover que las organizaciones, los particulares y también el Estado, ya lo adelantó también Walter, implementen, ¿no? Se adelanten a los riesgos a través de un análisis de sus organizaciones y de los riesgos de infracción penal a los que pueden verse inmersos, ¿no? Entonces, creo que un evento que ha, digamos, gatillado esta necesidad y también la toma de conciencia de la utilidad de esta herramienta es la emisión de la Ley 3424, ¿no? Que para la mayoría de los profesores, en el que nos incluimos con Walter, pensamos pues que se está implementando una responsabilidad penal de la persona jurídica y por lo tanto hay una sanción autónoma a la persona jurídica por la comisión de delitos de corrupción. Además, también esta responsabilidad penal se gatilla pues, por los delitos de cohecho, de colusión desleal, de tráfico de influencias, de financiamiento del terrorismo y lavado de activos.
con además una idea de que puede haber una ampliación, ya que esta norma inicialmente solamente se gestó para luchar contra o para sancionar a la persona jurídica en el marco de una eh, cohecho activo transnacional, ¿no? Pero después, y hasta antes incluso de su implementación, se modificó para la ampliación de esta norma, ¿no? Y trajo pues muchos cambios a nivel de la dogmática penal, del proceso penal y también de la gestión de las empresas, porque significó por primera vez la posibilidad de poder sancionar a la persona jurídica de forma autónoma, independientemente de la sanción que le pueda ocasionar a sus funcionarios, ¿no? Esto pues ha determinado que en el marco de la gestión de la empresa se trate de ver alguna manera de poder evitar las consecuencias dañosas de verse involucrados en el ámbito de la realización de un delito. Entonces, la ley 3424, digamos, ha sido el hito que ha traído como debate la imputación misma de cómo es que le puedo atribuir un delito a la persona jurídica, pero también en el marco de la gestión empresarial, ¿no? La empresa, ah, con lo que ha ido pasando también en nuestra realidad social, ha evidenciado que ya no es suficiente para una gestión exitosa de la persona jurídica que únicamente se preocupe por, digamos, la obtención de ganancias, ¿no? Sino que tiene que una planificación exitosa de su gestión incluye también el poder analizar cuáles son los riesgos a los que se encuentra expuesta en la realización de sus actividades, ¿no? Las personas jurídicas, además de ser un agente económico importante en nuestra sociedad, no podemos imaginar ninguna de nuestras actividades comerciales sin participación de la persona jurídica, pero también incluye, ¿no? Una serie de riesgos en sus actividades, ¿no? Qué duda cabe que, por ejemplo, las empresas mineras son empresas que aportan mucho económicamente, pero también pueden significar un riesgo si están mal gestionadas de cara a los delitos ambientales. Lo mismo que, por ejemplo, las empresas constructoras, en el marco de quizás riesgos de corrupción, pero también riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Y es que la propia actividad en el marco de la persona jurídica es un centro de riesgos. Entonces, la persona jurídica, como buen ciudadano corporativo, debe de adelantarse a poder prevenir aquellos riesgos o por lo menos gestionarlos. Esto pues parte de la idea de que la persona jurídica es un buen ciudadano corporativo con derechos, pero también con deberes. Nosotros como ciudadanos tenemos derechos y deberes, la persona jurídica también. Entonces, al momento de decidir participar en la actividad social, comercial, en la interacción, debe de evitar, ¿no? Dañar bienes jurídicos de terceros y por lo tanto organizarse de manera adecuada. Precisamente aquella herramienta que le va a brindar esa posibilidad de organizarse de manera adecuada, esa herramienta de gestión, es el Criminal Compliance o los programas de cumplimiento, que además es solamente una parte pequeña en el ámbito de la gestión verifica. El compliance puede haber desde prevención de cualquier riesgo legal, compliance laboral, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tuve una pequeña desviación del internet. Esperen un minuto, por favor.
puede ser compliance laboral, en realidad para prevenir cualquier tipo o para que la persona jurídica se organice de tal manera que pueda cumplir con todas sus obligaciones de carácter legal, pero también con aquellos compromisos que la organización asume de manera voluntaria, ¿no? Digamos, pues, por ejemplo, una empresa preocupada por la equidad de género o una empresa preocupada por eh, la, una política de cero corrupción. Estas son políticas que no necesariamente son de carácter obligatorio y pueden ser pues perfectamente asumidas como política empresarial. El compliance va a ser esa herramienta de gestión que le ayude a organizarse de tal manera que cumpla con aquellas obligaciones y compromisos. Ahora, como les digo, el compliance no ha nacido con la ley 3424. En nuestro país han habido distintas iniciativas sectoriales en las que el Estado ha tratado de promover la implementación de compliance. Así tenemos, por ejemplo, en el año 2002, tanto el nacimiento de obligaciones de prevención para las empresas del mercado de valores que cotizan en bolsa, con códigos de buen gobierno corporativo, que no solamente eran declaraciones, sino que se establecían como obligaciones a ir implementándose de manera progresiva. Y lo mismo ha ocurrido con el régimen de lavado de activos. El SPLAF, el Sistema de Prevención de Lavado de Activos, es un ejemplo de compliance autorregulado, ¿no? No solamente parte de la voluntad de la persona jurídica, sino que también el Estado a empresas, digamos, más expuestas a riesgo, los obliga a cumplir determinadas obligaciones de prevención, como es la implementación de un sistema de prevención en materia de lavado de activos. La ley 3424 lo que ha hecho es pasar de un enfoque sectorial ya a un enfoque mucho más transversal, ¿no? Porque los delitos que gatillan esta responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica no solamente pues tienen que ver con un sector, sino que pueden afectar a diversas empresas. Entonces, ello pues ha promovido con que el compliance y su uso se difunda, ¿no? En el marco de la persona jurídica. Sobre los componentes de compliance, la forma del compliance, en realidad tampoco es algo que es nuevo, ¿no? Digamos, el compliance surge en el ámbito anglosajón en los años 70, cuando Estados Unidos implementa entre sus políticas la idea de enfrentar los actos corruptos en el extranjero. Entonces, a raíz de ello, a nivel internacional se han elaborado una serie de herramientas que han tratado de estandarizar los componentes del compliance, ¿no? Para que pues haya pues un estándar mínimo de qué cosa es lo que el compliance como mínimo debe tener, ¿no? Una de estas herramientas, y creo que es la más difundida y además porque implementa o ocasiona un cambio en el enfoque de compliance, son las ISO 19000. Bueno, hay diversas ISO, pero la ISO relacionadas al tema de compliance, entre ellas está la 37001, que es el tema del soborno, pero también tenemos ISO de prevención de riesgos legales, ISO de prevención tributario, etcétera. Lo que tienen en común las ISO es que implementa una serie de estándares y una metodología. Es decir, la ISO señala que la implementación de un sistema de compliance, porque a partir de las ISO se denomina sistemas de cumplimiento, no solamente son, digamos que, la elaboración de un reglamento o tener a los componentes diseminados del compliance, sino significa implementar una metodología de trabajo en el que el compliance se vaya mejorando continuamente para que la organización esté preparada para enfrentar los riesgos, porque los riesgos de corrupción, los riesgos legales, no son riesgos, digamos, fijos, sino son riesgos que pueden mutar. Mañana puede cambiar, por ejemplo, la ley 3424 y aumentar los riesgos penales que traen o que gatillan esta responsabilidad, o incluso, ¿no? Pues una empresa podría, pues, ampliar su objeto de actividades y ello también va a traer la realización
de nuevos riesgos, o quizás una empresa ya deje únicamente de comercializar con privados y empiece a postular a contrataciones estatales. Ahí, evidentemente, el riesgo de corrupción va a ir en aumento. Entonces, el compliance tiene que tener la capacidad de poder organizar a la persona jurídica de tal manera que pueda responder también a los riesgos actuales, a los que cambian. Por eso es que el sistema de compliance es algo que siempre está en mejora continua. El compliance además tiene dos componentes, un componente de gestión de riesgos y otro componente de promoción de la cultura de cumplimiento. No, uno de estos complementos no puede dejar de lado a lo otro. La gestión de riesgos no es meramente una función, digamos, matemática o una función de introspección, sino que tiene como objetivo que la organización implemente o introduzca en el ADN corporativo la política de cumplimiento, ¿no? Es decir, la idea que en la empresa se difunde entre todos los miembros de la empresa que solamente hay una manera de realizar sus actividades y es cumpliendo sus obligaciones legales y las que asuman de manera voluntaria, ¿no? El compliance, como bien lo dijo Walter, cumple con dar una respuesta al enfoque integral que se necesita para luchar contra la corrupción, porque tiene un enfoque de carácter preventivo, pues procura que no se concreten los riesgos de carácter penal o que no se en este caso que no se concreten los riesgos de corrupción, pero también como el compliance no te garantiza que tu organización, en tu organización no ocurran actos de corrupción, lo único que hace son mitigarlos. Lo que sí, también una vez que ocurra este hecho, pues también tiene una función de confirmación del derecho, es decir, el compliance tendrá que reaccionar frente a estas infracciones, ¿no? ¿Cómo reaccionar? Bueno, primero mejorando el sistema de cumplimiento, aquello que ha fallado en el sistema de cumplimiento y mejorar, digamos, esa debilidad. Y también, por otro lado, tomar las medidas correspondientes respecto a la persona que haya incurrido en un acto de corrupción, lo que va desde una sanción, una investigación interna o incluso la comunicación a las autoridades, ¿no? De tal manera que los miembros de la organización vean, oye, esto no es solamente un compliance de papel, sino que es algo efectivo y que va a tener una repercusión la manera en la que realizamos nuestras actividades, ¿no? Y si nos desviamos del objetivo de prevención de la empresa. Ahora, ¿cómo es que se implementa un compliance? Eso es una tarea bastante compleja, solamente voy a dar algunas líneas generales para dar una idea de lo que estamos hablando cuando nos referimos al compliance. El compliance básicamente tiene tres etapas, ¿no? Para su formulación. La primera es una tarea introspectiva, es decir, de conocer a nuestra entidad. Los programas de cumplimiento, los sistemas de cumplimiento no son modelos a medida, ¿no? Se dice que es un traje, no son modelos generales, sino son trajes a medida. Entonces, para poder, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos un sastre o un vestido, tenemos que ir a la modista para que nos tome las medidas. Lo mismo hacemos con el compliance, hacemos un conocimiento a nuestra entidad. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son las herramientas de gestión con las que cuenta? ¿Cuáles son las actividades? ¿Qué actividades pueden generar riesgos? ¿Qué tipo de riesgos se enfrenta esta persona jurídica? Y también cuáles son los, digamos, controles que previamente se han realizado. Acuérdense, doctores, que hay incluso actividades que tienen riesgos inherentes. Ejemplo, actividad minera, medio ambiente, es un riesgo inherente. Y también, pues, algunos otros riesgos se van a generar con la realización de las actividades. Una vez que conocemos a nuestra entidad, también tendremos que tomar una decisión de cuál va a ser el alcance del compliance, ¿no? De la función de cumplimiento y formalizarla. Bien, Walter ha indicado precedentemente que es importante el compromiso de la alta dirección y precisamente en la
en el nombramiento del oficial de cumplimiento o del órgano de prevención, la alta dirección de la organización va a cumplir un papel trascendental porque va a demostrar a la organización que se está conformando una estructura al interior de la empresa, de la organización, de cara al cumplimiento de estas obligaciones de prevención. Por ello es que la persona que se elija como oficial de cumplimiento tiene que ser una persona que tenga legitimidad y experiencia para que sus políticas sean tomadas de manera legítima. Entonces se va a tener que definir quién es el encargado del programa de cumplimiento, de diseñarlo y de controlarlo, y también quién es o cuál va a ser lo que abarque, ¿no? Es decir, puede ser de que de cara a, digamos, una implementación progresiva, solamente se tomen ciertas actividades para formar el programa de cumplimiento y ello pues responda a un plan. Pero lo que sí tiene que estar definido es hasta dónde va a contener esa función de cumplimiento y evidentemente tiene que tener respaldo de la alta dirección, una comunicación activa con la alta dirección. Luego de ello, identificaremos y evaluaremos los riesgos, ¿no? En materia de corrupción, evaluaremos cuáles son los riesgos a los cuales esta actividad está expuesta, ¿no? Esto parte por realizar un inventario de riesgos, pero también por calificar estos riesgos en función a factores como la probabilidad y el impacto. Probabilidad es em, cuán probable, cuán posible es que ocurra este riesgo en el marco de estas actividades empresariales o de la agrupación, y también una evaluación, es decir, cuál va a ser el impacto de ocurrir ese riesgo para la organización. Sanciones administrativas, multas, desprestigio. Entonces, en función a eso, las calificaremos como riesgos bajos, medios y altos. Entonces, en ese momento, la organización deberá decidir cuáles son los riesgos que va a prevenir. Y eso va a depender también del apetito de riesgo de la organización. Ahí se recomienda que la prevención sea pues de los riesgos medios para arriba. Y luego, en función a esta evaluación, es que recién se va a realizar la formulación del programa de cumplimiento, ¿no? Que va desde el diseño de las herramientas o de sus elementos, que van a ser personalizados para las necesidades de la organización, y también de las medidas de control que se van a tomar frente a los riesgos que se quieren prevenir. Como ustedes pueden advertir, el análisis de los riesgos es la base de la implementación de un programa de cumplimiento. Pero el trabajo no termina ahí. De ahí se va a tener que pasar a la fase de implementación. Y esto también es un programa, es una fase compleja porque no solamente voy a comunicar a la organización, sino que les tengo que explicar a cada miembro de la organización, de acuerdo a sus tareas, a sus niveles, cuáles son ahora sus obligaciones de carácter de prevención. Tengo que hacer que estas personas se sujeten a las reglas de la empresa y por lo tanto también a las sanciones que pueden haber ante el incumplimiento de estas obligaciones. Además, la organización también tiene que difundir a sus socios de negocio cuál es su nueva política, ¿no? Y cuáles van a ser los valores al momento de vincularse con esta organización. Una vez que ha pasado esta fase de implementación, también se pasará a una fase de consolidación y perfeccionamiento del modelo de cumplimiento. Y esto va de la mano con lo que dije anteriormente. El compliance no es un aspecto estático. Esto se va retroalimentando. Entonces, cuando recibas información de los canales de denuncia o de los acontecimientos que vayan variando los riesgos de la organización, el programa de cumplimiento va a tener que tomar las acciones del caso, mejorar lo que se tenga que mejorar y volver nuevamente al análisis de riesgo, formulación e implementación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un círculo de mejora continua. Por eso es de que las ISO denominan al programa de cumplimiento como un sistema de prevención, un sistema de gestión de la prevención. Ahora, los elementos centrales, y ya solamente a modo de ir un poco dándoles la idea de qué contiene, cuáles son los componentes del compliance. El análisis de riesgo, que ya me he detenido un poquito en qué cosa es lo que se evalúa y cuál es el objetivo de esta tarea.
También están los códigos de ética y las políticas de la empresa. El código de ética va a ser aquel documento que tenga los valores centrales de la organización, cuáles son pues los valores que tienen o que vinculan a todos sus miembros de su organización. Y las políticas van a centrarse en desarrollar esos valores. Es decir, una política de la empresa puede ser, por ejemplo, una política de regalos o una política de también una política de utilización de dinero de la caja chica, ¿no? Que van a temas específicos que necesita la organización ampliar, ¿no? Más allá de valores para poder desarrollar cuál es el deber ser de actuación de la persona jurídica en ese contexto. Ahí también entra una política de prevención de la corrupción. Luego están también los controles, todas aquellas medidas que la organización va a implementar para gestionar sus riesgos. Acuérdense, los riesgos no se eliminan, solamente los puedo contener, mitigar, reducir la posibilidad de que estos ocurran, adelantarse. Y la formación y la difusión, que va de la mano con el tema de la implementación, la formación al interior de la empresa y la difusión de cara digamos, a los órganos externos. Luego tenemos los mecanismos de detección y sanción, como son los canales de denuncia y también las investigaciones internas. La empresa no solamente tiene que dar la posibilidad a que sus miembros puedan denunciar los actos de infracción a su programa de cumplimiento, sino que también estos se investiguen y se sancionen al interior de la empresa. Además, de la mano con ello están las políticas de reacción, es decir, la organización tiene que prever una vez que ocurre la contingencia qué es lo que va a realizar, cuáles son los pasos a seguir. Se va a sancionar a la persona, se va a publicar esta sanción, se va a comunicar a las autoridades, quién se encarga de mejorar el programa de cumplimiento, las cosas que han fallado, etc. Entonces, la capacidad de, por ejemplo, la confirmación del derecho, de esta función de confirmación del derecho, está muy ligado a los protocolos de reacción. Y finalmente, otro elemento importante en el compliance es la institucionalización. La alta dirección tiene la responsabilidad del compliance, aunque delegue de manera específica a los órganos de cumplimiento, pero los órganos de cumplimiento no restringen la responsabilidad de los órganos de dirección. Los órganos de dirección tienen que darle el tono, digamos, tienen que darle el impulso para que los miembros de la organización sepan que el cumplimiento de estas obligaciones de prevención es una política de la empresa. Por eso es que es muy importante el compromiso de la alta dirección. Si no hay compromiso de la alta dirección, esto no va a llevarse a cabo, no va a ser efectivo, ¿no? Ahora, ¿los programas de cumplimiento son solamente para organizaciones privadas o también para organizaciones estatales? Ya Walter ha adelantado que también sirven para las organizaciones estatales. Las ISO precisamente dicen aquello. Nuestro país ha pasado por un proceso también de implementación del modelo de integridad que digamos, inició con el estudio de la OCDE, de nuestras herramientas de prevención a nivel estatal, que visualizó la OCDE en el año 2017, que teníamos herramientas diseminadas, ¿no? Teníamos por un lado la Contraloría, algunas entidades que habían implementado algunas políticas de prevención, pero no se tenía pues un sistema de cumplimiento como en el ámbito privado. Entonces se ha ido gestando ese sistema de cumplimiento, se ha creado una comisión de integridad adscrita a la PCM que se supone debe de ser el ente cantante para verificar la implementación progresiva del modelo de integridad en todas las instituciones del Estado. Y así lo ha venido haciendo, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, el Poder Judicial ha ido implementando aquello y distintas organizaciones del Estado fruto pues del Plan Nacional de Integridad, en donde se ha plasmado los componentes mínimos que debe tener el modelo de integridad en el Estado. Como es de entenderse, este modelo de integridad no va a tener ningún efecto si no tiene un compromiso de la alta dirección. Y en este caso, la alta dirección es el Poder Ejecutivo.
Por eso es quizás, ya acotando a las preguntas que le hicieron a Walter, por eso es quizás que el programa de cumplimiento no se ha venido reflejando, ¿no?, en el Estado como debería de ser. Y eso es hacia donde debemos de enfocar, es el nuevo reto. Pero evidentemente un modelo de prevención, si bien es cierto, va a tomar la metodología de la CISO, que es aplicable a cualquier organización, tiene también de que tener algunas características especiales en el sistema estatal. Por ejemplo, ¿no?, en el sistema estatal están no solamente mecanismos de seguimiento de la integridad pública, sino también tenemos, por ejemplo, el registro de gestión de intereses, ¿no? Esta gestión de intereses que parece tan ajena actualmente, pero que fue uno de los pilares del modelo de integridad. ¿A qué me refiero a la gestión de intereses? Nosotros necesitamos saber aquellos funcionarios que tienen una decisión en el ámbito estatal, decisión de recursos, con quiénes hablan, con quiénes se entrevistan para tomar esas decisiones. Por eso es que es importante que sepamos con quién se reúnen nuestras entidades estatales, ¿no? Hay un registro en línea que tiene que ser efectivo y que parece que eso estaba fallando en los últimos tiempos, ¿no? Pero, por ejemplo, esto es algo que no tienen las organizaciones privadas y que es importante en el Estado, porque en el Estado un componente importante es la transparencia en la información. Entonces, el registro de la gestión de intereses es algo importante, el manejo del conflicto de intereses también. La idea de que el funcionario sea transparente con los conflictos de intereses que pueda tener. Así también las declaraciones juradas de intereses para evitar, por ejemplo, contrataciones cuestionables o decisiones también de carácter cuestionable. Asimismo, también los mecanismos de reporte de denuncia, que son similares componentes a los del ámbito privado, y la elaboración de informes de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, el compliance gubernamental tiene también sus propios componentes, pero que van obviamente de la mano a las funciones que realiza, pero también tienen la misma idea, es decir, la idea de la mejora continua, el análisis de riesgo de la entidad, el diseño de prevención o los programas de integridad diseñados de acuerdo a la exposición de riesgos que tiene esa entidad y de manera personalizada, así como también los canales de denuncia, la estructura de un órgano de cumplimiento y de una alta dirección que regule todas estas, que regule y motive todas estas políticas de prevención. Ok, y ya para ir finalizando, ¿cuál es el compliance o cuál es el impacto que tiene el compliance en el proceso penal? Y esto va de la mano con la motivación que ha tenido la Ley 3424 para que las organizaciones implementen el programa de cumplimiento. La Ley 3424 no solamente regula los elementos mínimos que debe tener un compliance, sino que regula la posibilidad de que la persona jurídica se exonere de cualquier tipo de sanción si es que tiene un programa de cumplimiento efectivo. Es más, la Fiscalía no va a poder iniciar una investigación en contra de la persona jurídica si es que tiene un programa de cumplimiento efectivo. Y si así, aquello es reflejado en el informe que va a elaborar en estos casos la Superintendencia de Mercado de Valores. Es decir, hay un requisito de procedibilidad para que se verifique aquello. Y si la Superintendencia de Mercado de Valores emite un informe de un compliance positivo de esa persona jurídica, no se va a poder iniciar una investigación en contra de la persona jurídica, y aquello va a evitar que la persona jurídica evite el daño reputacional que significa solamente estar involucrada en un proceso penal, ¿no? La prueba de este elemento de compliance también es un elemento que es cuestionable, no es cuestionable, sino que es, digamos, va a ser un aspecto bastante importante en el ámbito de proceso penal, porque a pesar de que la persona jurídica será la primera interesada de acreditar su sistema de cumplimiento y su eficiencia, el Ministerio Público no va a perder, ¿no?, la carga de la prueba de carácter penal. Es decir, nosotros, todos los ciudadanos y las personas jurídicas no son excepción, rige la presunción de inocencia, y es el Ministerio Público que tiene que acreditar nuestra culpabilidad. Lo mismo ocurre en el marco de los procesos que se siguen o que se seguirán en contra de las personas jurídicas.
Entonces, doctores, con esta pequeña pregunta, lo que trataba de poner en evidencia es que así como la ley 3424 ha traído todo un cambio de perspectiva en la dogmática penal de cara a la forma de imputación a la propia persona jurídica, tiene sus propios componentes distintos a la imputación a la persona natural, ha traído retos en el ámbito de la gestión de la empresa, que los he tratado de explicar en la sesión de hoy. También tiene retos en cómo es que el proceso penal va a organizarse para que ahora la persona jurídica sea un sujeto procesal casi como un imputado, o como un imputado en realidad, en el marco de un proceso penal bajo la ley 3424, ¿no? Y todo lo que tiene que tener de cara a la acreditación del compliance y a qué es esta capacidad de organización y de gestión de la empresa, de prevenir sus riesgos y de su cultura de cumplimiento, lo que fundamentan la sanción penal en contra de las personas jurídicas según la ley 3424. Entonces, hay un universo de retos que trae la lucha contra la prevención o este enfoque de prevención integral, ¿no? Y creo que es muy importante visibilizar tanto las oportunidades que nos da de cara a la prevención como también los retos dogmáticos a nivel del derecho penal. La exposición de ahora ha sido un intento de que ustedes puedan advertir aquello y se interesen por estas líneas de investigación en las que precisamente Walter y yo les podamos ayudar bastante porque es un tema que, como han visto, nos apasiona. Entonces, doctores, finalmente lo que hemos o he tratado de transmitirles el día de hoy es qué son los programas de cumplimiento, cuáles son sus funciones, componentes, su utilidad y su capacidad de rendimiento en la lucha contra la corrupción. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesta a poder conversar con ustedes al respecto. Sí, muchas gracias, Magister. Eh, Procederemos a absorber las dudas de los participantes en el chat. Si gustan realizar alguno, pueden escribirlo a través del chat o encender su micrófono alzando la mano para cederle el uso de la palabra. Tenemos una pregunta que nos dice: buenas tardes, ¿los jueces y fiscales deben certificarse con la ISO anticorrupción? Mm, no deben certificarse en la ISO contra la corrupción porque las certificaciones solamente van para las organizaciones, ¿no? Es decir, la certificación de la ISO lo que hace es evaluar que el sistema de cumplimiento que tú estás implementando en tu organización está debidamente implementado, o sea, cumple con el sistema, con los componentes de este estándar internacional de implementación. Esto no va a ser, evidentemente, que ya automáticamente se diga que tu programa de cumplimiento es eficiente, pero sí es un aspecto importante que se tendrá que evaluar al momento de verificar la eficiencia del programa de cumplimiento. Lo que sí es que los jueces y fiscales ahora deben de sumarle un componente a su capacitación y es el componente de gestión. Tienen que saber qué cosa es un compliance, cuáles son sus componentes, de qué manera verifico la eficiencia de un compliance. Y ese es el reto de esta clase de sistema que estamos implementando, ¿no? Para finalizar, tenemos otra consulta de Rodrigo Tobar. ¿El compliance está siendo usado por los órganos públicos? Sí, sí, gracias por las preguntas. Bueno, hay diversas entidades que están implementando, pero además que deben de implementar. Ejemplos, el Ministerio de Energía y Minas, el Poder Judicial, Ministerio de Salud, etcétera. Hay un plan de integridad en donde se ha establecido qué componentes mínimos deben tener el compliance de cumplimiento en las entidades estatales y que además esto debe de ser implementado de manera progresiva y que es la Comisión de Integridad la que va a revisar la implementación progresiva de estas entidades. Si bien es cierto, hay entidades que están realizando esta implementación, como les he señalado en la exposición, hay un componente que creo que nos está faltando y es el compromiso de la alta dirección. Tenemos que regresar a que el Poder Ejecutivo, la PCM,
tengan también, den el ejemplo de los programas de cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, en una organización, en una empresa privada, si el gerente promueve estructuras o departamentos de operaciones estructuradas o cajas chicas para pagar sobornos, evidentemente esa organización no va a tener un programa de cumplimiento efectivo. Entonces, es la gerencia la primera en dar el ejemplo, tanto con el compromiso, con el cumplimiento de las obligaciones de prevención. Y hacia eso debiéramos de apuntar. Correcto. Muchas gracias, Magíster Cecilia Madrid. Hemos finalizado con la ronda de preguntas. Reiteramos nuestro agradecimiento a los magistrados Walter Palomino y Cecilia Madrid por haber aceptado nuestra invitación y por su excelente exposición. Igualmente al público presente por su asistencia y participación. Los invitamos a todos a seguir nuestras redes sociales para que participen en nuestros próximos eventos. La asistencia lo podrán encontrar en el chat para corroborar su participación. Asimismo, podrán encontrar en nuestras redes sociales nuestros próximos eventos. Muchas gracias a todos y esperamos verlos en los próximos eventos relacionados a temas jurídicos. Hasta luego. Muchas gracias, María Alejandra, y a todos los de ellos. Bueno, mil gracias. Muchas gracias a todos. Que Gracias. tengan un buen día.